Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Plegarias de Phil Carrs y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 20. Después de comer, fui a ver una película al Cinemark de Webster, justo a la salida de la autopista del Golfo, 3 kilómetros escasos al oeste de la Iglesia Israel de los hombres buenos y las mujeres buenas. Era un lugar oscuro donde estar sentado un rato y pensar, cosa que en Houston no siempre es difícil. Había un sandwichería McLister al lado del cine, y después de que la película hubiera alcanzado su interminable desenlace, me acerqué a tomar un café y una empanada. Leí el primer capítulo de Plegarias, el libro de Esther Blegaitier, que estaba en el lápiz de memoria que me había dado Ken, pero era bastante árido y desde luego mucho menos interesante que su video. También es verdad que solo era el primer capítulo y en todo caso no me disuadió de la línea de acción que había decidido emprender. Mientras estaba viendo la película, me había llamado al móvil varias veces un número desconocido, pero no lo había oído sonar en el bolsillo. No me tomé la molestia de devolver la llamada fuera quien fuese. Tenía otras cosas en la cabeza, como lo que planeaba hacer cuando volviera a la iglesia Israel. Casi con toda seguridad iba a meterme en un lío, de un modo u otro. Me asaltaban las dudas, claro, pero solo los estúpidos se muestran siempre engreídos y seguros de qué coño están haciendo. Eso me dije cuando entraba en el aparcamiento de la iglesia Israel, que estaba lleno de vehículos y más o menos vacío de gente porque, según mi reloj, la misa había empezado hacía un buen rato. Por una vez parecía haber ido a elegir el momento perfecto. No es que sea mejor que muchos otros capullos del FBI. Martín, me dije en voz alta mientras bajaba del coche y abría el maletero, es que te lleva más tiempo darte por vencido. Es una estupidez cuando no te da resultado y es un acierto cuando te lo da. Igual es eso lo que hace falta para ser bueno en este puto trabajo. No lo sé. Coño, no he pensado nada de eso como es debido. No puedo. No sé lo suficiente. Al menos no todavía. Pero seguro que esto causa conmoción. Desde luego que la va a causar. Me quité la camisa y noté el sol como un láser sobre la piel antes de ponerme una camisa azul con las letras FBI en amarillo, claro, en la espalda y el círculo de nuestra agencia de investigación criminal en el pecho. Me ceñí la placa dorada en la parte delantera del cinturón. Me puse unas gafas de sol de piloto. Comprobé la Glock en la cadera. Me metí el lápiz de memoria de Ken en el bolsillo de los pantalones y me dirigí tranquilamente hacia la puerta principal. Esta vez no pensaba pasar inadvertido. Me sentía igual que un zorro a punto de entrar en un gallinero. Levanté la vista hacia el arcángel Azrael en el bajorrelieve encima de la entrada. Parecía bastante menos benévolo y más musculoso incluso que antes. Era un ángel que se dedicaba a bastante más que a entonar alabanzas al Señor y traer buenas nuevas de paz y alegría a toda la humanidad. En Navidades era un ángel con una actitud de la hostia, y si la expresión de su cara no era suficiente para tenerle respeto, el grillete roto que llevaba en el tobillo era un detalle que hacía pensar en un preso huido, como Charlton Heston en Ben-Hur.
Uno de los que daban la bienvenida en la iglesia vino hacia mí con la mano en alto al estilo de un guardia de tráfico. Llevaba gafas de sol como las mías y vi el aparcamiento entero, conmigo incluido, reflejado en sus cristales con la misma claridad que si alguien lo hubiera superpuesto con Photoshop. Lo siento, señor, me advirtió, la misa ya ha empezado. Abrí la funda con la identificación de agente especial y se la puse delante de los ojos tal como me habían enseñado en la academia. Lo que te decían era que había que enseñarla como que tenía importancia, como que era una puta orden presidencial. No puede entrar, insistió. Esto dice lo contrario, repuse, y apoyé el pulpejo de la mano en la funda de la pistola para dar más énfasis a mis palabras. Pero el encargado de saludar a los feligreses ya estaba retrocediendo, y ahora lo único que veía reflejado en sus gafas de sol eran las letras FBI, así que supe que aquel tipo había entendido que aquello iba en serio. Abrí la gruesa puerta de vidrio y entré. Mis pasos resonaron en el suelo igual que un antiguo reloj de pie, y el aire fresco me acarició la cara como si el ángel de fuera acabase de mover las alas. Detrás de una puerta de doble hoja alcancé a oír que Nelson Van der Velden había comenzado ya su sermón. En su voz tersa y campechana estaba hablando del Titanic y de que si hubieran hecho caso de las advertencias de que había tantos icebergs, las 1.500 personas que perdieron la vida quizás se hubieran salvado, y que ya era hora de que la gente prestara atención a los avisos de Dios si se quería evitar un desastre parecido. Era un buen consejo y tal vez me hubiera convenido escucharlo. Introduje una patilla de las gafas por el cuello de la camiseta y entré en el auditorio. Al ver a los miles de personas congregadas, me detuve y miré a mi alrededor en busca de un asiento tan adelante como fuera posible, y al localizarlo seguí por el pasillo. Me venía bien que mi llegada no pasara inadvertida. Era parte de mi supuesto estrategia. Muchos me observaron y luego se fijaron de nuevo en mí, y esperé que entre ellos estuviera Ruth, preguntándose qué demonios iba a ocurrir cuando me encontrase cerca del altar. Yo también tenía ganas de averiguarlo. Nelson Van der Velden me vio. Para cuando me tenía casi delante, difícilmente podría haberlo evitado, pero dicho sea en su favor, apenas se interrumpió y por un momento continuó con el sermón como si no hubiera pasado nada. Fui hasta el extremo de la fila donde había visto un sitio libre y con toda la amabilidad posible me abrí paso hasta ahí. Tomé asiento y procuré acomodarme tanto como puede acomodarse uno cuando lleva una Glock al cinto y todo el mundo lo mira, y no todos de la manera más afable y cristiana. Si algo había aprendido de Ruth era que las únicas armas que de verdad molestaban a los tejanos eran las que se llevaban sin el menor disimulo en misa. No deis demasiada importancia a vuestros problemas, decía Van der Velden a su congregación. Lo importante de veras es alabar a Dios. Por eso para eso estamos todos aquí, ¿no es cierto? Todos acudimos ante Dios con alabanzas, porque tenemos que darle algo con lo que trabajar. Si queréis que os ayude,
tenéis que ensalzar su gloria. Ya habéis oído lo que dice David en los Salmos. Dice: el Señor es mi consuelo, me ayuda en tiempos difíciles. Así es, siempre está dispuesto a ayudarnos, pero solo porque venimos aquí para ofrecerle lo que le corresponde con toda la razón, nuestra adoración y nuestra alabanza. Es cierto en el caso de la mayoría de nosotros, aunque no estoy muy seguro respecto al caballero que se acaba de sentar en la tercera fila. Van der Velden dejó escapar una risilla. Ese del FBI. ¿Lo habéis visto? Cuando era niño ponían una serie de policías titulada Dragnet, en la que había un sargento Friday, pero igual lo que tenemos entre nosotros este domingo es un sargento Sunday. Esperemos que así sea. A todos, incluido a Van der Velden, les pareció desternillante, hasta yo me las apañé para sonreír. Supongo que ese sargento Sunday sabe más que la mayoría sobre tiempos difíciles. Puede decirse que su trabajo son las dificultades, y bien podría ser que esté pasando por más dificultades de lo que ninguno de nosotros es capaz de imaginar, y que sencillamente ha sentido la necesidad de venir aquí y estar con todos nosotros. Así pues, es usted bienvenido, sargento Sunday. Póngase en pie y salude. Caballero, venga, no sea tímido. Nadie puede mostrarse tímido en presencia del Señor. Venga, levántese y salude. Adopté un rictus y me puse en pie, me di la vuelta e hice una inclinación rígida para saludar a la congregación antes de volver a sentarme. Pero Van der Velden no había terminado conmigo, ni mucho menos. Después de la tragedia de Waco, el FBI no es precisamente la institución más popular del gran gobierno de Texas. Puede decirse que a sus agentes se les aprecia tanto como a los recaudadores de impuestos en tiempos de Jesús, aunque esos me parece que tampoco son exactamente populares. Ahora, recaudar los impuestos de la gente nunca ha sido la opción profesional más respetada que pueda tomar alguien. Recordaréis lo que los fariseos le dijeron a Jesús sobre ellos en Lucas, cuando un recaudador de impuestos llamado Levi decidió celebrar una gran fiesta en honor al Señor. Los fariseos dijeron: oye, Jesús, ¿por qué te relacionas con recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús respondió diciéndoles: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a pedir arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Así pues, yo también le digo a nuestro amigo el sargento Sunday del FBI: caballero, es usted bienvenido aquí para alabar a Dios con nosotros esta tarde, y espero que todos los presentes se tomen la molestia de decírselo así después de la misa. Todos los que estaban sentados alrededor sonrieron o asintieron en conformidad. Uno me estrechó la mano y me sentí bienvenido de verdad, o casi. Alabado sea el Señor, dijo Van der Velden. Una de las cosas que más me gusta del Evangelio es el sentido del humor de Dios, la manera que tiene de dar la vuelta a la situación cuando la gente se esfuerza todo lo posible por ponerlo en apuros. Yo siempre imagino que le chispean los ojos cuando demuestra ser más listo que ellos, y esa es una de las cosas que hace de la Biblia una lectura tan estupenda, ¿verdad? Sí, Señor, me encanta la Biblia. También leo muchas otras cosas, deportes, claro, pero leo mucho sobre ciencia, popular ciencia, ciencia científica American, Richard
Dawkins, Stephen Hawking. No, de verdad, puede decirse que me gusta seguir de cerca qué se trae entre manos la oposición. Volvió a reír entre dientes, y la congregación lo imitó. Una de las cosas que me hacen gracia de los científicos es que se arman un lío morrocotudo para buscar una explicación científica a algo que tienen delante de las narices. Ya habréis oído la expresión: la naturaleza abomina del vacío. Bueno, lo mismo le ocurre a la ciencia, que ha pasado casi 3000 años intentando explicar la idea del espacio vacío en el universo. Aristóteles dijo que el universo estaba lleno de un medio invisible que él llamaba éter. Lo mismo hizo Sir Isaac Newton. Si me permitís otra broma, fue Newton el primero que sacó algo de la nada, con sus leyes del movimiento en el espacio. Hoy hay físicos cuánticos que intentan lograr que los tomemos en serio cuando lo que han obtenido son conclusiones sin pies ni cabeza sobre ese mismo espacio que ahora quieren que denominemos materia oscura. Nos dicen que un vacío cuántico es un vacío que en realidad no está vacío, porque contiene una cantidad infinita de esa energía oscura. La energía oscura es lo que queda después de eliminar todas las galaxias de estrellas y planetas, y que, según dicen algunos de esos científicos, asciende a un 70% de la materia del universo. Y como es natural, unos piensan eso y otros piensan aquello, y prácticamente en lo único que se ponen de acuerdo es que no están de acuerdo en casi nada. Muchos científicos de esos quieren también que aceptemos la idea de que es posible que nos haga falta desarrollar una física nueva, por completo, solo para reconciliar todas las contradicciones que existen en la física que ya tenemos. Y mejor no es no hablar de todo el dinero que se quieren gastar. Ya se han ventilado miles de millones de dólares en la invención de una cosa llamada el Gran Colisionador de Hadrones para investigar, sí, lo habéis adivinado, la nada. Esa nada es un misterio, dicen, porque mientras que la naturaleza parece abominar del vacío, el vacío cuántico no parece que le moleste, así que no pasa nada. Van der Velde volvió a reírse. ¿Os imagináis los clamores que habría si los cristianos hicieran algo así? Si nos inventáramos una Biblia nueva en su totalidad para explicar algunas de esas cosas que dicen que no podemos explicar, nos pondría a caer de un burro, ¿verdad? Ahora bien, si todo esto parece mucho ruido y pocas nueces, probablemente tengáis razón, porque creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que los cristianos ya sabemos cómo llamar a esa energía invisible en el universo. Ya tenemos una explicación para el modo de sacar algo de la nada. Y por supuesto, no nos hace falta una física nueva para hacerlo. La identidad de esta fuerza invisible no tiene nada de raro. Cierto, desde luego, no la llamamos materia oscura, ni vacío cuántico, ni principio de incertidumbre o partículas de Higgs. Igual uno de estos científicos empezó a ver la luz
cuando la denominó la partícula de Dios, pero nosotros ya lo sabíamos desde el principio. ¿No os parece? Ya teníamos la mejor explicación del mundo para explicar lo inexplicable. Estamos hablando de Dios. Si esos científicos son felices con una nada inmensa en sus vidas, pues allá ellos. Pero yo prefiero algo mejor. Si quieres una razón para todo lo que ocurre en el universo, no hay ninguna mejor que Dios Todopoderoso. Todos han estado buscando el sitio equivocado, porque todas las respuestas al universo y a todo lo demás están delante de nuestras narices. Están en la Sagrada Biblia, en esta Biblia. Van der Velden sonrió de oreja a oreja y levantó la Biblia, lo que al parecer fue una señal para que todos los miembros de la congregación se pusieran en pie y lo imitaran, y que repitieran un mantra como si el pastor y ellos lo hubieran repetido ya muchas veces. Yo me puse en pie y me planteé alzar en el aire mi identificación del FBI, con su funda negra de cuero. Era casi del tamaño de un pequeño testamento, pero luego descarté la idea porque podía ser un gesto más provocador de lo debido, así que me crucé de brazos y esperé, porque creo que esta Biblia contiene la palabra revelada e incorruptible de Dios. Dijeron todos: creo lo que me dice la Biblia, que Dios Todopoderoso creó el cielo y la tierra. Continuó Van der Velden. Creo lo que me dice la Biblia, repitieron todos, que es Él quien todo lo hace, y a través de Jesucristo, nuestro Señor, que fue crucificado por nuestros pecados, todas nuestras plegarias son atendidas. Continuó Van der Velden. Creo lo que me dice la Biblia, salmodiaron todos, que Jesucristo volvió entre los muertos y ascendió a los cielos. Creo lo que me dice la Biblia, que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo lo que me dice la Biblia sobre la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Venga que se oiga. ¿Habéis recibido el mensaje hoy? Sí, clamaron. Que se oiga. ¿Lo habéis recibido hoy? Sí. Amén. Y alabado sea Dios. Gracias por venir. Gracias por escuchar. Dios os bendiga a todos. El órgano acometió la interpretación de algo intenso y grandioso. El coro se sumó como si el Mesías hubiera llamado para decir que venía en camino, y el oficio tocó a su fin. La gente empezó a estrecharme la mano y a palmearme la espalda como si fuera el hijo pródigo. Supongo que debe de haber venido directamente de trabajar, comentó uno. ¿Entra ahora de servicio?, preguntó otro. Algo así, respondí amablemente, y me abrí paso hacia la figura de Franz Fitzgerald, el portero de Nelson Van der Velden. Fitzgerald estaba junto a un ascensor, al fondo del auditorio de la iglesia, que llevaba a la suite de oficinas del pastor, propia de una película de James Bond. Era más corpulento de lo que recordaba, y entre el traje negro y la nariz rota, el auricular y la manera en que tenía las manos entrelazadas delante de sí, no parecía tanto un respetado feligrés como el guardia de seguridad en una discoteca. Me miró con desprecio, y teniendo en cuenta cómo iba vestido, no me extrañó. ¡Qué descortesía vestirse así para venir aquí! ¿No cree? Se volvió y activó el ascensor con una llave. Las puertas se abrieron de inmediato. Esto es una iglesia, caballero, no un antro de drogas. Insertó la misma llave y cuando se cerraron las puertas, pulsó el único botón. ¿Ya no te habías enterado, Frank?
La religión es el opio del pueblo. Va bien para mantener tranquila a la gente, igual que la televisión. Si esperas que vas a renunciar a todo aquello que les hace felices para el caso, como si les pidieras que dejen de ser humanos. A mí la religión no me hacía feliz, eso seguro. Entonces, ¿qué eres ahora? ¿Ateo? Asentí. Fitzgerald manifestó su desdén con un bufido. ¿Qué tal te va? Bastante bien, mentí. Fitzgerald dijo algo, pero el sonido de las puertas al abrirse me impidió oírlo, o no lo pronunció para que llegara hasta mis oídos. Van der Velden miró a su guardaespaldas de soslayo. Está bien, Frank, puedes irte. No creo que el sargento Sunday vaya a intentar detenerme ahora. Me dirigió un gesto encogiéndose de hombros. Eso parecía que tenía intención de hacer. ¿Me equivoco? Si es así, entonces se está resistiendo a la detención y está en un buen aprieto, pastor, ¿no cree? Es la segunda vez. Bueno, dice, Fitzgerald dijo algo, pero el sonido de las puertas al abrirse me impidió oírlo, o no lo pronunció para que llegaran hasta mis oídos. Vas a tener que dejarme esa pipa, advirtió, si quieres ver al pastor. Me indicó que abriera camino hacia el despacho del pastor, y teniendo en cuenta lo que acaba de decirme, cometí el error elemental de hacerle caso. Me temo que no, repuse. La llevo al cinto incluso cuando me estoy duchando. Son las normas del FBI. El pastor también tiene sus normas, aseguró Fitzgerald. Ahí es donde entro yo. Podría haber hecho caso omiso, solo que tenía una Sig Sauer automática en la mano. Llevaba una banderita estadounidense grabada en un lateral y me apuntaba directamente a mí. Las armas lo ponen nervioso, añadió. Igual tenemos algo en común, después de todo, comenté. A mí también me ponen nervioso las armas, así que, ¿por qué no apartas esa antes de que te metas en un lío? No, eres tú el que está en un lío, amigo. El señor agente actuando por su cuenta. Se supone que no debes hacer nada parecido, ¿no? Por si alguien se te adelanta, como he hecho yo, ¿verdad? Hizo una mueca. Ya lo sé. El caso es que cuando no estoy aquí cuidando del pastor, trabajo para el Departamento de Seguridad Nacional en la Guardia Costera. Así que eras algo así como un guardaespaldas. No, sois un guardaespaldas. Prácticamente los únicos sitios donde no estoy de vigilancia son cuando predica y cuando juega al tenis en el club Houstonian. Así que era ahí donde había visto a Van der Velden, en el club Houstonian, y si no lo había reconocido antes era porque en sus instalaciones no iba vestido de predicador, como ahora, sino con ropa para jugar al tenis. Yo que usted haría lo que dice, me aconsejó una voz. Volví la mirada y vi a Nelson Van der Velden entrar en la enorme sala. No conviene llevar la contraria a un hombre como el señor Fitzgerald, sobre todo si tiene un arma en la mano. La suya no es una actitud muy cristiana, observé. Al contrario, dijo Van der Velden, en el libro de Nehemías se dice de los judíos que construían las murallas de Jerusalén, los que edifican el muro y los que llevan la carga, con los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Bueno,
Entonces supongo que no pasa nada, manifesté con sorna. Si recibe órdenes de usted, puede decirse que van a meterse los dos en el mismo lío. Venga. Me instó al tiempo que se me acercaba a la espalda y me cogía tranquilamente la Glock de la funda. Déjeme que le ayude con esto. Podría habérselo impedido, de no ser porque la SIG seguía apuntándome a la cabeza, y no dudaba de que Van der Velden estuviera en lo cierto sobre Fitzgerald. Tenía pinta de saber utilizar un arma. Van der Velden levantó el dispositivo automático del arma, dejó caer el cargador de 19 balas en la mano y fue sacando los proyectiles para guardarlos en el cajón de la mesa. A todas luces también sabía lo que se hacía, pero en Texas hasta los críos son capaces de manejar un arma, y a veces lo hacen. Una vez vacío el cargador, lo metió de nuevo en la Glock y me devolvió el arma. El caso es que no recuerdo si el reverendo Billy Graham llevaba guardaespaldas, pero apuesto a que no. Me planteé. He recibido amenazas de muerte. Empiezo a entender por qué. Me parece que la comprensión no es su fuerte, agente Martins, observó Van der Velden. Si no, dudo de que se hubiera presentado en mi iglesia con esa pinta. ¿Qué intención tenía? ¿Quería ser ofensivo? Es posible, reconocí. ¿Lleva un micrófono quizá? Preguntó Van der Velden. Franks, negué con la cabeza, pero Fitzgerald siguió a lo suyo y me cachó igualmente. Está limpio. Fitzgerald enfundó el arma y con mucha menos elegancia yo hice lo propio. Van der Velden miró a su guardaespaldas de soslayo. Está bien, Frank, puedes irte. No creo que el sargento Sunday vaya a intentar detenerme ahora. Me dirigió un gesto enjuicio de hombros. Eso parecía que tenía intención de hacer. ¿Me equivoco? Si es así, entonces se está resistiendo a la detención y está en un buen aprieto, pastor. ¿No cree? Es la segunda vez que sugiere tal cosa, señaló Van der Velden, y la segunda vez no ha sonado mucho más verosímil. Fitzgerald saludó a su jefe con un gesto de la cabeza y abandonó la sala. El caso, agente Martins, añadió el pastor, es que ahora mismo es su palabra contra la de un hombre de Dios con cierto estatus social en este estado. Sonrió y se sentó a su mesa. Por algún motivo, no creo que sus superiores vayan a tomarse bien su presencia aquí, vestido como para una redada. Después de todo, tengo unos 8,000 testigos de su falta de sensibilidad. El FBI no suele comportarse así, ¿verdad? No, desde lo de Waco, y no tienen ciertas normas operativas sobre cómo deben llevar una investigación cuando hay una iglesia de por medio. Creo que están obligados a pedir el visto bueno de su consejo legal. Está muy bien informado, pastor. Después de nuestra última reunión, le pedí a mi abogado que averiguara lo que está autorizado exactamente a hacer. Apuesto que sí, pero ya que lo saca a relucir, solo infringiría esas normas operativas si estuviera investigando de incógnito. Y no voy precisamente de incógnito, ¿verdad? No, es cierto. Nadie puede decir que vaya de incógnito. Asintió. Sí, ahora empiezo a entender lo que tenía pensado, quizás. Eso por una parte dije, y por otra tal vez quería hacerle reaccionar Van der Velden, lo que me lleva a preguntar, ¿por qué? La última vez que vino, creo que contesté dos preguntas sobre la pobre señorita Alit, con suma amabilidad. No, fue muy amable,
convine, pero no muy sincero. No dudo de que tiene una buena razón para afirmarlo, agente Martins. Le lancé el lápiz de memoria en el que Ken Paris había hecho una copia digital de la grabación de Esther Bleguetier. Mi buena razón es esta: una película casera que grabó Gaynor Alitz antes de suicidarse. Le he hecho una copia para que se la quede. Supongo que este video tiene algo que ver conmigo, dijo Van der Bellen. Asentí. También supongo que quiere que lo vea ahora mismo, ¿no es cierto? Eso es, pastor, y lo haré con mucho gusto, aunque solo sea para seguirle la corriente. Luego incluso contestaré todas las tediosas preguntas que pueda tener respecto de esa pobre mujer, y con un poco de suerte despejaré cualquier duda sobre mi relación con ella, después de lo cual quizá los dos podamos volver a nuestros respectivos asuntos lo antes posible. ¿Le parece a usted bien? Desde luego, lo ha expresado con toda claridad, pastor. En eso consiste mi vocación, agente Martins, del mismo modo que la suya consiste en ser un auténtico coñazo. Levantó el lápiz de memoria. Basta con colectarlo, ¿no? Eso es. La informática no es mi fuerte. Van der Bellen pulsó el ratón inalámbrico encima de su enorme mesa y la pantalla del ordenador cobró vida. Luego se inclinó debajo del tablero para introducir el lápiz de memoria en un puerto USB. Yo creía que eran necesarios ciertos conocimientos para enviar a una de sus víctimas de oración un correo anónimo que se autodestruye, dije. Van der Bellen pasó por alto mis palabras un momento. Desplazó el ratón por una alfombrilla en la que ponía: pídeselo al Señor en tus oraciones, pero no te enfades si no accede. Hizo clic en el archivo del video de Esther Bleguetier. Se puso unas gafas de montura dorada y se arrellanó en la silla de despacho cara. ¿Es eso lo que alega la señorita Alitit? Tenía que reconocérselo. Estaba tan sereno como si le hubiera acusado de sostener que la Tierra es redonda. Ve el video. Cuando empezó la grabación y Van der Bellen oyó a Esther describirlo como archimalvado, el pastor me lanzó una mirada de reproche, tan falsa como sus supuestas visiones del Mesías. No me importa oír ciertas críticas sobre esta iglesia y sobre mí. Después de todo, vivimos en una democracia, pero la verdad es que no veo por qué tengo que permitir que me insulten. Ve el video, insistí pacientemente. Van der Bellen formó con las manos un campanario de aspecto sagrado e hizo repiquetear la yema de los dedos con aire pensativo. Permaneció casi todo el rato concentrado en la grabación y en un momento dado incluso escribió algo. Era probablemente una nota para su abogado, con vistas a cuando se pusiera en contacto con mis jefes para presentar una queja sobre mí y le dijera a Chu que era una deshonra para el FBI y además sacrilegio, que merecía que me suspendieran o me investigaran. Estaba preparado para eso.
Imaginaba que mi supuesto estado mental, ocasionado por el exceso de trabajo que había desembocado en el éxito de la detención del grupo Hayden, evitando así una atrocidad terrorista en las calles de Houston, seguramente bastaría para que me dejaran sin imponerme ningún castigo más allá de una severa reprimienda, quizá. Para lo que ocurrió después, sí que no estaba preparado. Deténlo si puedes, decía Esther Begletier en sus últimas palabras a la cámara. Por favor, lo harás por mí, pero también ándate con cuidado. No tienes la menor idea de a qué te enfrentas. Van der Walden asintió con un ademán de respeto por lo que acaba de ver y luego apagó el reproductor Windows Media. Había en su rostro una sonrisa extraña. Eso seguro, dijo. ¿Cómo? No me cabe la menor duda de que se hará una idea de a lo que se enfrenta, agente Martins, antes de que termine esta semana. Sonreí. Ahora viene cuando me dice que va a dar parte de mí a mis superiores. Adelante, Van der Velden, correré ese riesgo. Van der Velden se echó a reír. No hablo de ningún superior terrenal, agente Martín. Después de haber visto la película de la señorita Ali, seguro que ya lo imagina. Así, sonreí y moví la cabeza. Pensaba que creía usted en Dios. ¿Qué le hizo suponerlo? Usted, la última vez que hablamos, dijo que rendía culto en la iglesia de Lakewood. No, manifesté que iba ahí, pero dejé de rendir culto hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué dejó de creer en Dios? ¿Cree usted que si creo en Dios, ¿qué clase de Dios? ¿El Dios de Jesús? Una figura con barba de aspecto senil que tiene el mundo entero en la palma de su enorme mano, igual que un Papa Noel celestial, un Dios que no es colérico, sino que rebosa amor y compasión. Van der Walden me ofreció una media sonrisa, como si esa imagen le hiciera gracias, y se quitó las gafas. O el Dios de Mesías, o el Dios de Moisés. Supongo que habrá leído el Antiguo Testamento lo suficiente para saber cómo es ese Dios en particular, agente Martins. Es un contrincante muy distinto. ¿Qué dice el Deuteronomio? Pues el Señor tu Dios es un fuego que todo lo consume, incluso un Dios celoso. La clase de Dios vigoroso que endurece el corazón del faraón para que no permita a los israelitas abandonar Egipto, a fin de que Dios pueda destruir el ejército egipcio entero, que sepan los egipcios que soy el Señor. Imagino que ese es el Dios en el que cree. Así, y evidentemente también creía en él la señorita Alit, o la señorita Begletier, como supongo que debo llamarla ahora. Creía en él, creía con devoción, estaba convencida de que lo que estamos haciendo es real, o de verdad piensa que hay alguna explicación científica para lo que les ha ocurrido al señor Osborne y a esos otros ateos. No la hay. Si la hubiera, seguro que el FBI ya la habría encontrado. En cambio, está aquí, husmeando como un perro desconcertado, sin la menor idea de a lo que se enfrenta. Por cierto, yo en su lugar no iría por ahí diciendo que no existe. A Dios no le gusta. Es posible que sea mejor que deje de manifestar esos disparates. Hágame caso, Van der Velden.
Dedíquese a los sermones dominicales. Los que vienen a oírle predicar son mucho más crédulos que yo. Considera que no soy más que otro evangelista paleto, como su pastor de Lakewood, el señor Austin, pero no pensará lo mismo cuando el ángel de la muerte vaya a cobrarse su alma mañana por la noche. Inclinó la cabeza un momento, se pinzó el caballete de la nariz y cerró los ojos. Luego dijo, amén. Tras una profunda exhalación, abrió los ojos de nuevo y asintió. Amenazar de muerte a un agente federal es un delito grave, sonreí. No es ninguna amenaza. Morirá tal como he dicho que morirá, mañana a medianoche. Si tiene algún plan para el martes, yo que usted lo quemaría. Lo dice en serio, ¿no? Por lo general, concedo a los enemigos del Señor más de 24 horas para ir haciéndose a la idea. Me divierte imaginarlos intentando conducirse racionalmente ante algo tan extraordinario como el ángel vengador de Dios. Pero he decidido hacer una excepción en su caso. Sus colegas se olvidarán de los problemas que sea capaz de provocar cuando se encuentre su cadáver. Huelga decir que yo tendré una coartada inmejorable. Estaré oficiando un servicio de oración delante de 500 personas. De hecho, estaremos rezando por usted. Movió la cabeza, pero desde luego a mí eso no me consolaría mucho. Voy a morir ensartado en el aventador de Dios nuestro Señor. ¿No es así? Ya me gustaría ver una prueba como esta ante un tribunal de justicia. Van der Velden adoptó de pronto una actitud menos festiva. Harto de mi burla incesante, la sonrisa perfecta desapareció y entornó los ojos en un gesto malévolo. Lamento mucho que se mantenga tan escéptico, agente Martins, dijo, pero a medida que transcurran las horas entre este momento y mañana a medianoche, creo que empezará a tomarse todo esto con mucho menos optimismo. Al principio, es decir, en cualquier momento a partir de ahora, experimentará una crisis psicológica. La mente se le llenará de dudas e incertidumbre sobre cosas que acechan entre las sombras que antes daba por sentado que eran inexistentes. Luego sentirá el horror cuando el miedo racional se adueñe de su alma. Miedo a la oscuridad, reticencia a apagar la luz antes de dormir. ¿Qué ha pasado con el sentido común? ¿Está tan solo como creía? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Por qué se ha movido la cortina? ¿Hay alguien ahí? ¿Es posible que haya alguien abajo? ¿Alguien o algo? Van der Velden se rió. Dice mucho más de lo que sabe, al menos más de lo que sabe ahora mismo, porque la crisis psicológica que le espera no es nada en comparación con el calvario real que tiene por delante. El físico, morir a manos de un demonio del infierno no es cosa fácil, igual es lo peor del mundo. Pensaba que había dicho que iba a matarme Dios. Claro que lo va a matar Dios. Lo va a matar por medio de su arcángel de la muerte, Azrael. Azrael es un ángel caído, un demonio sobre el que Dios tiene poder como lo tiene sobre todo lo demás. Para ser agente especial del FBI está curiosamente mal informado acerca de todo esto. ¿O es que no le ha prestado atención a la señorita Begletier? Como lo ha dicho ella, Dios se sirve de seres como
a Israel para hacer su trabajo sucio. No, está loco. Eso piensa. O lo dice porque prefería creer que estoy loco, porque así sería mucho más fácil descartar lo que le estoy diciendo. Venga, agente Martins, los dos sabemos que estoy tan cuerdo como usted, aunque igual eso no es decir mucho, porque tengo la clara impresión de que esta investigación suya igual ya ha dado un frenazo en seco y le ha ocasionado dificultades en el trabajo. Igual ya ha sido acusado de estar un poco oído usted también. Bueno, no se puede reprochar a sus colegas que sean más escépticos que usted, incluso sobre esos asuntos, ¿verdad? Sí, eso explicaría muchas cosas, como por ejemplo, por qué se arriesga tanto y trabaja solo, y por qué ya no vive en su casa. Llamé a los de Lakewood y les conté que había aparecido aquí pidiendo unirse a nuestra congregación. Fueron ellos quienes me contaron lo de usted y su esposa. Estaba a punto de mencionar que había visto a Ruth en su iglesia el domingo anterior, pero no quería meterla en líos. No tenía motivos para hacerle ningún favor, pero ella era más susceptible que yo a la sugestión del pastor, y también era la madre de mi hijo. El caso es que debería darme las gracias, dijo. No, de verdad debería dármelas. No mucha gente tiene la fantástica oportunidad que estoy a punto de brindarle, mi pobre e iluso amigo. Voy a devolverle la fe en la existencia de Dios de la noche a la mañana, porque está aquí, agente Martins, está aquí. Siempre ha estado aquí, pero era usted tan rematadamente bobo que no se daba cuenta. Qué generoso por su parte, pastor. Está siendo sarcástico, claro, pero no hago nada de esto por mí mismo, ya lo sabe. De veras que no. Todo lo que hago lo hago por temor a Dios, auténtico temor. Es lo único que la gente nunca entiende de Dios, que es capaz de cosas terribles, aunque no debería ser ningún gran misterio. Está todo en la Biblia. Quizá al final, en el momento de su propio final, también entienda eso. ¿De verdad se cree todas esas chorradas? No. El ángel de la muerte del Señor, Azrael, ya está saliendo del infierno para ir por usted. Eso es lo que creo. Eso es lo que creerá usted, y tan cierto como que estamos aquí hablando, morirá antes de mañana a las 12 de la noche. No sé exactamente cómo se las apañó Van der Velden. Quizá inhalé un gas narcótico inodoro en el ascensor, o quizá podía conseguirse el mismo efecto por medio de algún dispositivo electrónico, un holograma o una proyección, no lo sé, pero tenía que haber una explicación clara y sencilla para lo que ocurrió cuando desandaba mis pasos resonantes por la moderna iglesia vacía, aunque a decir verdad no se me ocurrió ninguna que me dejara siquiera medio convencido. Cuando me dirigía hacia la enorme puerta principal, estaba totalmente seguro de que ninguno de los asientos plegables a ambos lados del pasillo que se abría entre mí en una suave pendiente estaba ocupado. Desde luego, casi en un abrir y cerrar de ojos, me pareció que sí había
un asiento ocupado después de todo. El gesto que hice de mirar y luego volver a mirar fue suficiente para detenerme en seco, pues por un momento estuve casi convencido de que la mente me engañaba y durante unos segundos me quedé ahí como un pasmarote, contemplando la figura solo vagamente definida que ahora ocupaba un asiento justo al lado de la salida. Tan peculiar como la repentina aparición de la extraña figura era la curiosa manera en que él o ella, era difícil estar seguro en un sentido u otro, parecía rielar como un espejismo. Estamos acostumbrados a eso en Texas. A veces el aire sobre el asfalto se cimbrea como una bailarina de la danza del vientre. Dentro de una iglesia climatizada, en cambio, debía de haber tenido otra explicación. Sufría una insolación o quizá estaba deshidratado, cosa fácil cuando hay días de verano en que se superan los 38 grados. Por un momento me froté los ojos tal como hace uno cuando cree ver cosas que no existen. Un instante después escuché que susurraban mi nombre a mi espalda, cerca de mi oído. Me volví rápidamente esperando ver a alguien detrás de mí, pero al no ver a nadie, decidí que debía de haberlo imaginado, al menos hasta que me volví de nuevo, para atisbar a la persona en el asiento junto a la salida. Y al comprobar que ya no estaba, tuve que plantearme la posibilidad de que eso también lo hubiera imaginado. Me sobrevino una sensación extrañadísima cuando inesperadamente sentí deseos de abandonar la iglesia de Van der Velden lo antes posible y salir a la luz radiante y a la calurosa certidumbre del abrasador sol de Texas. Me precipité hacia la puerta cada vez más ansioso de estar fuera. Pero al lado del asiento, que estaba casi seguro que había estado ocupado un instante por una figura mal definida, me detuve un momento y me encontré con que la mano izquierda se me iba para bajarlo como si pudiera quedar algún rastro del misterioso ocupante. Casi de inmediato aparté la mano porque el asiento estaba caliente, tan caliente como una cacerola al fuego. Y si había albergado dudas, ahora tenía la prueba del dolor intenso en la yema de los dedos, que durante un buen rato siguieron tan rojas como si, en efecto, me las hubiera quemado con un hierro caliente. Aquello era imposible, claro, porque el asiento, hecho de madera, lana y el relleno, es de suponer inflamable, que permitía sentarse con comodidad, solo podría haber estado tan caliente como lo había notado al tacto, si se hubiera incendiado. El asiento debe estar impregnado de alguna clase de ácido que abrasaba la piel y la carne sin desgastar el tapizado. Al tiempo que me sujetaba la mano, miré furioso a mi alrededor. «¡Qué truco tan bueno, Van der Velden!», murmuré en voz alta, dando por supuesto que el pastor me observaba y escuchaba por medio de alguna cámara secreta en el techo de la iglesia, y seguramente también estaba disfrutando de mi alarma y malestar evidente. Pero solo es un truco y no me convence de que sea usted nada más que un timador de 3 al cuarto. ¿Me oye? No me trago la idea de que su numerito de magia callejera a lo David Blaine sea real ni por asomo. Esperé alguna respuesta, pero no la hubo. «Puto gilipollas», dije, a la vez que abría la enorme puerta de la iglesia. Fueron unas palabras osadas, porque no pude negar el olor que sentí en la mano
ni la persistencia del recuerdo de mi nombre susurrado por alguien que no estaba presente. Y si soy sincero, no puedo negar que noté un gran alivio al comprobar que la puerta de la iglesia no estaba cerrada con llave. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Plegarias de Phil Cars. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.